Buenas tardes, estamos en Getafe News, un día más y sobre todo para tratar un tema interesante que creemos que les va a tener fijos y sin moverse en la pantalla durante el tiempo que esto dure. Hoy queremos tratar un tema que ronda entre la cuestión académica y también pues, el lugar donde realizamos el programa, que es Getafe, Madrid. Y para ello pues contamos con tres de nuestros tertulianos que estamos seguros que van a participar muy directamente y además con opiniones siempre contrastadas y además ecuánimes sobre el asunto que vamos a tratar. Y el asunto que vamos a tratar es entrevistar a César Giner. Buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Muchas gracias. Y además, pues a los contertulios que vamos a participar, pues entre ellos contamos con Sandra Escudero. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes, aquí estamos, un lunes de carnaval, en riguroso directo. En riguroso directo. Y con Jesús Prieto también. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Eloy. Bueno, pues lo que queremos hoy es entrevistar a César Giner, sevillano. Bueno, de hecho en Getafe somos casi todos de cualquier lado, pasa como a los de Bilbao. Luego nos hacemos de esta ciudad y nos hacemos además pues, partícipes de lo que va ocurriendo y eso es lo que vamos a tratar hoy. César Giner es doctor en Derecho y profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Carlos III de aquí de Madrid. Es una universidad que hoy hemos sabido, o por lo menos yo me he enterado, que es una de las 100 más importantes de las que tenemos en Europa, de lo cual nos alegramos mucho. Tenemos varias preguntas. La primera, ¿cómo es trabajar en una universidad como la Carlos III? Y además en un tema, yo creo que es muy apasionante, que es el tema empresarial, el tema de la competencia, temas además relacionados con un mundo que de alguna manera está representado en Getafe principalmente a través de empresas industriales. Las empresas comerciales, pues no sé si también participarás en ellas, porque el tema de la competencia es muy delicado y además pues, en España yo creo que igual que en otros países avanzados, pues tiene un peso específico muy fuerte. Bueno, la Universidad Carlos III de Madrid es un espejo del buen funcionamiento de las universidades públicas en nuestro país. Y digamos que es como un lugar al que vas y en el que disfrutas, sobre todo los profesores, porque entramos en contacto diariamente con aquellos que van a ser el futuro del desarrollo de la profesión, en nuestro caso de la profesión de abogado o de los economistas. Y además a la Carlos III, con el transcurso de los años, veníamos antes discutiéndolo, ¿no?, en el coche, se crea por ley en el año 1989, me decía Jesús. Las primeras actividades yo creo que fueron entre 90 y 91, yo me incorporé en el año 92. Desde entonces hasta ahora a la universidad vienen los alumnos y las alumnas mejor preparadas de todo el país, porque ha sido tal el grado de buen trabajo que se ha venido realizando en la universidad que hoy todo el mundo quiere mandar a sus niños y a sus niñas a la Carlos III. Por tanto, tenemos a unas élites que las ves, con las que dialogas todos los días, gente que trabaja muchísimo. En el caso, por ejemplo, de los grados en Derecho y de los grados en Economía y empresariales, son además grados dominados completamente por las mujeres. El futuro en ese ámbito, en esos ámbitos en concreto, son de las mujeres. Y la verdad es que es una gran satisfacción poder formarlas, y formarlos a ellos también, a chicos, ¿no? Pero vamos, estaremos en una proporción yo diría que del 70-30, ¿eh? 70 público femenino, 30% masculino. Ellas tienen el poder, van a tener el poder. Y bueno, ahí estamos trabajando con ellos y ellos son el principal instrumento de transferencia de los resultados de la universidad a la sociedad.
Pues yo creo que antes querías preguntarme algo sobre cómo se transfiere en lo que se está haciendo en la universidad a la sociedad. La primera herramienta, sin ningún género de duda, formar a las élites que van a estar en el poder, en las organizaciones empresariales y yo creo que en el conjunto del Estado. Entonces, desde ese punto de vista, la labor es extraordinariamente satisfactoria y yo siempre lo digo, lo mejor de la universidad son sus alumnos y por ello merece la pena esta profesión. Te iba a hacer una pregunta. Bueno, tú has escrito decenas de libros y he visto además en internet, que es donde se ven estas cosas, que tienes, pues no sé, publicaciones son también cientos, no es unas cuantas. Tienes como 3 o 4 páginas llenas de artículos diversos y también de libros coparticipados con otra gente. Sí. Pero yo la pregunta que te quería hacer es, la gente que llega, existe una queja por parte de algunas universidades, Sí. y no privadas me estoy refiriendo, sino públicas también, de que ahora la preparación de los alumnos no es tan buena como era, por ejemplo, hace 50 años, donde las universidades eran más elitistas y además llegaba solamente cierta gente a la universidad, porque tú llevas 30 años en la universidad dando clases aproximadamente. ¿A ti te ha parecido algo de eso o no es cierto? No es el caso de la Carlos III. Pero digamos que es no sabría decirte si es una situación de espejismo local o no. A la Carlos III vienen los alumnos que tienen los expedientes académicos más brillantes de todo el conjunto del Estado. Por tanto, yo no podría decir que haya un defecto de base o de formación, porque os tengo que confesar que las clases en la Carlos III a mí me obligan como profesor a ir con una preparación importante para producir un resultado óptimo, porque sé que ellos no se van a tragar cualquier cosa que yo les diga, porque son gente que interroga, que pregunta, que participa. Ahora, si esto lo tenemos que llevar al conjunto del Estado, no sabría ya decirlo con precisión. Yo sé dónde tengo a mis niños estudiando, que es un colegio privado concertado, luego tiene financiación pública, y yo los veo cómo trabajan, y en la época en la que yo me pongo en el lugar de mis niños, el grado de exigencia de ellos es bastante superior al que teníamos nosotros entonces. Por lo tanto, sí, yo creo que el sistema educativo español tiene, en términos generales, un correcto funcionamiento. Otra cosa es que hay margen de mejora considerable, porque al final el Estado tiene la educación que quiere pagar, tanto en el ámbito inferior como en el ámbito de la enseñanza superior. Y yo creo que hace falta un esfuerzo importante, sobre todo en el contexto de impulsar la realización de la investigación en las universidades. Por poner un ejemplo que me afecta directamente. Yo veo que hay poco incentivo para que alguien se quiera dedicar a la universidad, y hay poco incentivo sencillamente porque hay pocos recursos y los recursos que hay mal asignados, en el sentido de que no se dedica el dinero suficiente para que una persona pueda tomar una decisión. Me dedico a la universidad. Oye, los mejores se tienen que dedicar a la universidad. ¿Por qué no? Aunque solo sea para la realización de un proyecto de tesis doctoral. Esto actualmente representa un déficit importante en la Administración General de la Educación Española, y lo es, entre otras muchas razones, porque, por ejemplo, no tenemos presupuestos generales del Estado. No hay una preocupación, por tanto... ¿En dónde has dicho? En el Estado. No hay no, pero eso es. No hay presupuesto en el Estado. Entendido. Entonces, digamos que las prioridades no están precisamente ahí, y no sé dónde están, porque como no hay presupuestos, tampoco se puede saber dónde están las prioridades, ¿no? Pero ahora intervenir, porque no os estoy dejando. Gracias. Te iba aprovechando el tema que has comentado ahora mismo. Primero, todo el tema de presupuestos, por poner un ejemplo, o todo el tema de apoyo, de ayuda a las universidades aquí en Madrid y en el resto del país también. Eso está asignado, las competencias están cedidas a las comunidades. Hoy mismo pues, venía algún artículo en la prensa sobre este asunto, y una de las cuestiones que se comentaba en ese artículo, cosa sabida,
es que la cantidad de dinero que asigna la Comunidad de Madrid a las universidades públicas de Madrid hace que algunas estén, iba a decir en la ruina, pero casi en la quiebra. No es el caso de la Universidad Carlos III, porque una de sus grandes bondades es que ha sido siempre una universidad muy bien gestionada que no genera prácticamente déficit público. Entonces no es el caso nuestro. Entiendo que es el caso de otras universidades que tienen quizás un tamaño desbordado. Pero tampoco me parece que sea ese el argumento principal. Es decir, como las competencias están residenciadas en las comunidades autónomas en materia de educación, cosa que es cierta, pues ya el Estado no puede hacer nada. Pues hombre, las comunidades autónomas son Estados y también está el Estado que tiene un ministro de Educación, ¿no? Es decir, luego algo tendrá que decir el ministro de Educación. Yo lo mismo que decir, no, mire usted, es que las políticas en materia de vivienda están en las comunidades autónomas. Bueno, es verdad, sí, las políticas están, las competencias son de autonómicas, pero bueno, hay también un responsable en el Estado en la materia, ¿no? Esto nos puede llevar a otro punto que es importante, es decir, ¿para qué hacemos la política y qué función tiene la política? Entonces, si el Estado tiene el deber de garantizar, como yo creo que lo tiene, y como está en la Constitución, ¿no? El derecho a la vivienda, el derecho a la educación, pues algo se podrá hacer desde el Estado. Y el Estado siempre tiene que tener dos vías para hacer eso. Una es, como quiera que esas competencias no solo están en las comunidades, sino también están en los municipios. En el caso de la vivienda es inequívoco, ¿no? El Estado tendrá que impulsar un procedimiento de negociación entre los tres ámbitos competenciales para que se puedan hacer políticas. Si no, no se pueden hacer políticas. Asistimos hoy asistimos a que el presidente del Gobierno ha dicho que crea un fondo de 25.000 millones de euros, a ver si se crea, porque últimamente de esas propuestas que se quedan en camino oímos muchas para hacer vivienda. Bueno, 15.000 al año, es una propuesta de hoy. Pero yo digo, yendo en la vía que dices tú, que el Estado, en investigación, el Estado tiene competencias, a pesar de que las universidades en desarrollo científico tiene competencias. Se puede, quiero decir, estoy apoyando tu tesis, que conste. Sí, pero quiero decir que las grandes declaraciones, 25.000 millones, ¿no? Muy bien. Pero al final, la estructura que tenemos en el Estado es la que es. Las competencias están repartidas como están, y si no existe un diálogo y si no existe un proyecto común, no es posible hacer prácticamente nada. Y eso es lo que falta actualmente en la política española. Es decir, la política española, bajo mi punto de vista, es un servicio público. Están ahí para hacer un debate sobre la cosa pública, esa es la república, ¿no? Al fin y al cabo. ¿Se hace? No. Yo creo que, en fin, yo creo que no. No. Es decir, si no hay una mínima línea de entendimiento entre los diversos partidos políticos que ejercen las tareas de gobierno en los diferentes ámbitos, no hay ninguna posibilidad de hacer política para el ciudadano. Estamos haciendo política para otra cosa. Vamos, no estoy hablando en plural cuando yo no la estoy haciendo. Pero estamos hablando de política. Pero se está haciendo para otra cosa. ¿Para qué? ¿Para qué sirve lo que se está haciendo actualmente? Sandra, intervenga, que si no, no hablamos. No, Pero yo quiero hacer pregunta. Hablando demasiado. Es profesor, se nota que es profesor y mantiene el argumento. No, porque es el invitado, pero a mí sí que me gustaría aprovecharte que te tenemos aquí, César, para que además de la visión como profesor de la universidad, porque aquí hemos hablado muchas veces de los servicios públicos y de cómo está, y hemos dado mucha importancia a la educación como, junto con la sanidad, como los dos pilares del estado y del bienestar y que nos igualan a todos, sobre todo la educación es el ascensor social. Y a la Carlos III es verdad que vienen los alumnos más brillantes que puede haber también en el país, pero no solo los más brillantes, sino también aquellos que tienen cierto poder adquisitivo, porque hoy venir a estudiar a Madrid, tal y como están los precios de las viviendas en Madrid o en las residencias de la universidad, no cualquier familia a lo mejor puede mandar a un hijo o a dos hijos a estudiar fuera de la universidad. Por lo tanto, cuando hace unos años que no existía ese problema de la vivienda, la gente relativamente podía ir a estudiar a otros sitios. Yo conozco gente que se está teniendo que quedar a estudiar en sus provincias porque no pueden venir a las capitales, a Madrid, a Barcelona o a Sevilla, por el precio que tienen las viviendas, porque ya incluso
compartir una habitación, o sea, alquilar una habitación, ya mantener a un hijo estudiando en una universidad ya es caro, ¿no? Por lo tanto, sí que el ascensor social puede estar un poquillo averiado. Ese es el primer caso. Y sí que me gustaría que tú dieras tu opinión de cómo ves tú el estado también de los servicios públicos en general y de la situación, porque tú has tenido, además de ser profesor universitario, has tenido responsabilidades públicas porque tú fuiste diputado en la Asamblea de Madrid, eso te dio mucho conocimiento de cómo es la realidad del conjunto del Estado y de la comunidad autónoma. Y luego también, por supuesto, tú estás en trato directo con los estudiantes, que ya son personas adultas, que son críticas, que tienen criterio. ¿Cómo los ves tú? Porque aquí también hemos estado hablando en otros programas de la percepción, por lo menos nosotros que tenemos también, de cierta tendencia al conservadurismo y a posiciones más conservadoras por parte de la gente más joven. ¿Esto a ti te llega también por parte de la gente que está en la universidad, con la que tú tratas también todos los días? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven ellos el futuro? ¿Cómo ven ellos la realidad política? ¿Cómo hablan de ello? ¿Les preocupa? ¿Les inquieta? No sé. Bueno, en los diferentes planos, hay mucha gente que ahora tiene una cierta inclinación hacia los partidos más extremos, como puede ser en este caso en España Vox, ¿no? Que parece que es lo que está más en boga en estos momentos. Y ello obedece a una actitud general de rechazo, de permitirme la expresión, de cabreo, porque se entiende que la política que vienen desarrollando los que han venido estando en el poder, pues no es útil. Y la gente tiene una percepción de que no va a poder desarrollar un proyecto vital tal como han visto que han desarrollado sus padres. Esto se percibe, pero no es un elemento importante dentro de los jóvenes, de la gente joven, pero mira, también hay gente de todos los perfiles, ¿no? Entonces, el punto es, volvemos otra vez a lo que habíamos comentado, que los dos grandes responsables, los dos grandes partidos que han estado articulando la vida política española, pues no dan respuestas. No son capaces de dar respuesta a los problemas que existen actualmente porque no hay un debate público sobre lo que tenemos que hacer en el conjunto del país. No hay proyecto. Y en la medida en que no hay proyecto, pues la gente dice, bueno, pues, oye, si estos dos, que son los que tienen la principal responsabilidad de tirar del carro para adelante y no lo hacen, pues están estos otros aquí, que probablemente con un proyecto que tampoco van a arreglar nada, pero bueno, oye, por lo menos vamos a darle la oportunidad a esta gente, ¿no? Eso es lo que más se percibe, Sandra, en relación con eso que me has preguntado. Y en relación con el tema de los servicios públicos, seguimos estando en el mismo lugar y en la misma pregunta. ¿Cuál es el proyecto político español? Que funcione. Que funcione. Funcionen bien. ¿Lo hay o no lo hay? Yo lo único que veo es polarización, la afirmación de que hay que hacer todo lo posible para que mi rival no llegue al poder, lo cual es profundamente, como decía Felipe González, antidemocrático, pero a la hora de la verdad no hay consensos básicos, no hay acuerdo, es decir, seguimos bajo el nervio motor de todos estos años, es el no es no, de una parte, o sea, los dos grandes ejes ¿no? de la política nacional han sido no es no, o sea, yo te niego a ti tu derecho a ser un interlocutor político válido cuando eres tú quien tiene, me refiero al Partido Popular, quien tiene la capacidad para, junto conmigo y el mayor número de representación en términos de escaños para poder hacer una política de transformación del país, yo te niego eso, el no es no, y en el somos más. En el somos más, que abarca un conjunto de siglas completamente desconectadas las unas de las otras, sin un punto político de unión, más allá que cada uno tirar para donde pueda, desde el punto de vista de los territorios, ¿no? Me refiero a los partidos independentistas, los partidos nacionalistas, es decir, nos estamos perdiendo los años. Yo te quería decir que primero hay que felicitar a la universidad y a ti personalmente como miembro del claustro, el trabajo que se ha hecho en la Universidad Carlos III, el nivel de enseñanza que ha llevado
y ahora viene la crítica, Pues ha llevado... le voy a hacer un apunte a Jesús. A ver. Todo el trabajo que se ha hecho en la Carlos III es porque este pueblo, esta ciudad, bueno, ¿qué pueblo? Esta gran ciudad ha tenido unos alcaldes que han estado muy por encima de lo que es la clase política actual. Y el primero de ellos, Jesús Prieto. Gracias. Bueno, y el rector Peces Barba hizo mucho también por la Peces universidad. Barba. Y Dicho- el rector Peces Barba hizo mucho también. Pedro Castro ha hecho también un buen trabajo. Peces Barba hizo- fue un enamorado que tenía ese proyecto en la cabeza y lo trajo a Getafe, por supuesto, y además fue a hacer unos equipos también, que fue importante cómo organizó, qué equipos se organizaron y que sigue el tema. Pero eso ha llevado a que tú lo has dicho, muy bien, que en Getafe hoy vienen a estudiar, el corte para venir a Getafe es el más alto. De los más altos, sí. Está en el top, en el top. Eso lleva... Se ha convertido Getafe en una ciudad, en una universidad elitista. Es una universidad elitista. Hay que agradecer, los ciudadanos de Getafe agradecen a la universidad dos cosas y luego la crítica. Las cosas es que los que tienen viviendas ha aumentado el precio del alquiler de las viviendas por los estudiantes, evidentemente, y últimamente demasiado, excesivamente. Pero yo tengo una pregunta. La universidad y la ciudad están en el mismo sitio, pero viven enfrente, se comunican. Hay algunos instrumentos de comunicación entre la ciudad y la universidad. Es una pregunta general. Y luego ya para aprovechar, porque si luego hablas mucho y no nos dejas preguntarte, Ponerme el zapato, Jesús. el futuro de la universidad. ¿Cómo va la inteligencia artificial? Yo leo cosas de New York Times que alguna vez intercambiamos y de otros periódicos. Está influyendo en las universidades. ¿Cómo crees tú que va a influir la inteligencia artificial en la enseñanza, en la educación y por lo tanto, en el conocimiento? A ver, la Universidad Carlos III no puede ser nunca una universidad elitista porque es una universidad pública. Entonces, vamos, por lo menos por lo que yo entiendo de la élite en sentido, digamos, peyorativo. Es decir, esto solamente lo puedo pagar yo porque yo tengo más dinero que nadie. Y lo puedo... Pero perdóname, Sandra puso antes el ejemplo. Hay muchos padres que por el precio que está teniendo Claro, pero no tiene pueden ir culpa la a cualquier universidad, universidad. no tiene culpa la No es universidad. Carlos Pero III. ese no No, es- pues ya no es la claro. Carlos III, ya no es más universidades. Son Barcelona y Madrid, fundamentalmente. Sí. No, Barcelona, Madrid, Sevilla. Sevilla. En fin, que la vivienda, Perdón. La vivienda está cara en todo sitio, Valencia. La universidad sigue siendo pública, por lo tanto tiene unos precios que son... No sé, eso. Una universidad pública en España, no voy a decir que sea un regalo, pero vamos, casi. Es asequible. Es muy asequible. Entonces, en ese sentido no hay elitismo. Lo que sí sucede es que estamos dentro de un sistema donde se produce una selección de alumnos en función de la oferta y la demanda y de las calificaciones, y es verdad que como hay tantísima demanda en todo el conjunto del Estado para venir a estudiar a Carlos III, pues resulta que las notas de corte se van hacia arriba. Claro, a lo mejor habría que darle una vuelta a lo de las pruebas de selectividad. Bueno, o de la PAU, o como se diga ahora, que haya 17 pruebas de selectividad con diferentes criterios de baremación y con diferentes criterios, cuando luego puede ser distrito único el acceso a la universidad. Sí, No sé yo si eso equilibra la igualdad de oportunidades en todo el territorio. No estoy diciendo con ello que uno sea más fácil o que otro sea más difícil, pero sí que, por ejemplo, todos los Pero años... levantan la sospecha, ¿eh? Es que todos los años, de manera recurrente, si lo observáis, siempre hay alguna facultad en algún punto, pues el examen de matemáticas de yo no sé qué sitio ha sido más fácil que el examen de matemáticas de yo no sé qué. Que a lo mejor no es verdad, pero la gente tiene esa percepción. Entonces, al final dice, bueno, pues si tú vas a poder optar a cualquier universidad pública de España, pues a lo mejor el criterio de selección tendría que ser estatal, único y el mismo, con sí, los mismos criterios de valoración en el conjunto del territorio. Desde luego, Es un debate que se elimina está generando cualquier muchísimo. posibilidad de discriminación por alguna razón, ¿no? Eso es cierto, el examen estatal es el que daría un criterio más uniforme para saber realmente el peso de la calificación de cada uno de los alumnos, ¿no? La inteligencia artificial, no se le puede poner puertas al campo, está ahí. Entonces, yo les digo a ellos en clase el primer día,
profesor, ¿podemos hacer uso de la inteligencia artificial? Digo, por supuesto que sí, pero que tengáis en cuenta una cosa. La inteligencia artificial trabaja para ti en la medida en que tú conozcas el derecho. Exacto. Si tú no conoces el derecho, la inteligencia artificial no te va a producir el mismo grado de resultado. Si nos va a sustituir o no nos va a sustituir, pues yo creo que no lo voy a ver, Jesús. No lo sé, lo que será el futuro. Lo que me da la impresión, y corrígeme si crees que no tengo razón en este punto, es que la inteligencia artificial no va a poder nunca detectar las emociones. Y en el aula muchas veces con la mirada detectas las emociones, los sentimientos y en qué medida eres capaz de estar llegando a cualquier tipo de persona que está sentada. Y en la inteligencia artificial, cuando veo que alguien se me está quedando un poco dormido, le pego una voz, le doy Yo creo que eso va a ser difícil. Ahora, que es verdad que por ejemplo, en los despachos de abogados, pues muchas de las tareas rutinarias que venían haciendo aquellos becarios que se incorporaban a los despachos, ahora te lo hace en cuestión de 2 minutos la inteligencia artificial y te suprime 3-4 días de trabajo de un becario, eso no cabe la menor duda. Ha empezado suprimiendo a los que programaron la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está suprimiendo a los que programaron... A sus propios padres, ¿no? A sus propios padres los está suprimiendo. Digo, porque está ahí el dato. Sí, sí, sí. Yo creo que todavía tiene un trecho que recorrer. Sí. Te iba yo a preguntar, tú has estado en muchos temas y además has participado muy directamente en juicios y diríamos, en competencias un tanto extrañas. Cuando hablo de competencias me estoy refiriendo en problemas entre empresas por temas de competencia. Yo creo que es un tema muy delicado porque el pez grande se come al chico y posiblemente pues, los medios que tengan grandes empresas pues, son tan apabullantes que incluso pues, anulan cualquier individuo o cualquier empresa pequeña que pueda ir contra ellos. Tú has notado que, he cambiado el tema totalmente, como verás, has notado que en nuestro país o en el mundo en general esto está sucediendo y que no se puede hacer mucho para evitarlo. Te quiero decir, el hecho de que las grandes empresas pongan sus gentes a trabajar para que empezar a anular. ¿Habría un cambio en el futuro muy rápido, por lo que tú estás viendo de hace 30 años para acá, para que eso se pueda dar? Te decía lo de que las pequeñas empresas tengan muy pocas probabilidades para avanzar, a menos que sea de manera extraña, y porque las grandes no se lo permiten. No sé. Bueno, nosotros vivimos en un país donde el 90 y tantos % del tejido productivo son pequeñas y medianas empresas. Pero la verdad es que Europa necesita grandes empresas. Si Europa no tiene grandes empresas, va a ser incapaz de competir contra sus dos principales rivales, que son Estados Unidos y China. Por lo tanto, el derecho de la competencia, porque me has estado preguntando por eso, sirve desde luego para controlar el poder de mercado de los grandes operadores económicos y es un instrumento de intervención del Estado en la economía para corregir fallos que provocan los propios empresarios. Eso no me cabe la menor duda. Y de hecho ahí hemos estado viendo cómo la Comisión Europea ha logrado intervenir poniendo multas millonarias a Google por abuso de su posición de dominio, etcétera, etcétera. Es decir, son dos realidades distintas. Nosotros, por ejemplo, hemos liberalizado el transporte de pasajeros entre Madrid y Sevilla por líneas de alta velocidad, en general en todas las líneas. Pero de nada vale introducir competencias si después los que están dentro ejerciendo la competencia destruyen la competencia. Es decir, son dos elementos. Es decir, la competencia hay que vigilarla, pero la competencia tampoco puede ser o servir de herramienta para impedir que las empresas crezcan si las empresas ofrecen los mejores productos, los mejores servicios, la mejor calidad al público. Y Europa precisamente necesita el crecimiento empresarial y necesita potenciar el desarrollo de sectores estratégicos, como por ejemplo en el terreno de la inteligencia artificial, para que esto no sea un parque temático de chinos, de americanos que vengan aquí a pasárselo bien y simplemente con el turismo. No, necesitamos fuerza en las empresas y desde luego también que las empresas, una vez que son fuertes, compitan.
Yo te voy a cambiar el turno a la política. Has hablado antes, y coincido con tu análisis, de la falta de proyecto de país. Y la falta de proyecto en el pueblo que va unido a la de la Unión Europea. Evidentemente, estamos sin presupuestos, como lo habían dicho. Estamos, en los dos sitios. Sí, en los dos sitios, en el Estado y en Getafe. En estamos Getafe tampoco tenemos presupuestos. Estamos sin presupuestos, estamos, como tú dices, con una amalgama que forma un gobierno que es muy difícil saber cuál es la vía exacta que se va a adoptar. Incluso estamos ante una situación de que se producen elecciones, que el gobierno, los partidos que conforman el gobierno van perdiendo. Creo que hay más nerviosismo todavía en el gobierno. Entonces es una pregunta muy directa. ¿No crees que esto son los ciudadanos que deberían resolverlo mediante una consulta electoral? Yo creo que sí. Hay que convocar unas elecciones generales porque ahora mismo no se puede gobernar en España. Entonces hay que darle la voz al ciudadano y que el ciudadano se pronuncie sobre esta situación y lo que ha representado el ejercicio del poder político en este país durante estos últimos años, durante esta legislatura en concreto. Entonces sí, claro que hay que convocar elecciones generales. No hay presupuesto, hay que convocar elecciones generales. Es rotundo, no hay más vuelta que darle a eso, Jesús. Y dar paso a la mayoría que salga de las urnas. Y la mayoría que salga de las urnas tiene que ser una mayoría donde la gente esté pensando en hacer la política para el servicio del ciudadano, no hacer la política al servicio propio, por mantenerse en el poder. ¿Para qué sirve el poder si no es para transformar? ¿Para qué sirve el poder si no es para trabajar por la gente? ¿Estamos pudiendo trabajar por la gente? ¿Necesitamos un pacto de Estado en materia de vivienda? Sí. Sin ninguna duda. Además, un pacto que afecte al Estado, al Estado. El Estado son la Administración General, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Entonces, ¿por qué eso no se hace? Si eso es lo que necesita una ley de sociedad. sanidad que no ha salido, por ejemplo, y que es una necesidad estatal. Decías tú antes, los servicios públicos. Tenemos que plantearnos realmente si queremos, y además llevarlo al debate, sin miedo. ¿Tenemos que pagar más impuestos para tener unos mejores servicios públicos? Esto tiene que ser el debate. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a pagar más por recibir más? Teniendo presente también que las administraciones tienen que ser absolutamente escrupulosas en la gestión y control de su propio gasto. Eso es importante. Yo creo que es casi lo más importante. Bueno, es desde el punto de donde hay que partir, ¿no? Si yo hago una auditoría, hago una gestión eficiente de cómo gasto, dónde destino el dinero, intento ser lo más escrupuloso posible en tener las cuentas lo más ordenada posible. A partir de ahí, oye, vamos a ver cuáles son las necesidades del país y si merece o no merece la pena pagar más impuestos, ¿no? El otro día estuvimos debatiendo, bueno, yo no estuve, pero fue el tema del debate y algún otro programa lo hemos mantenido. Yo no conozco a nadie que se niegue a pagar impuestos y que no entienda que debe pagar impuestos para sufragar el estado del bienestar y el estado de la vida tal cual lo hemos concebido, por ejemplo, la gente de mi generación. ¿Que hubiera que pagar un poco más? Pues incluso hasta la gente estaría dispuesta a pagar más impuestos. Lo que luego los ciudadanos no entienden, y así lo comparto en las tertulias que nosotros tenemos, yo no sé si vosotros en vuestros entornos esto se da, es que, por ejemplo, tú pagas los impuestos, los pagas religiosamente. Estamos en un momento, según nos transmiten, en el mayor momento de crecimiento de la historia, una de las principales economías que está creciendo en Europa, en el momento de mayor recaudación fiscal, según nos trasladan desde el Ministerio de Hacienda. Entonces, si se pagan más impuestos, hay mayor gestión tributaria porque se están recaudando más financiación autonómica. ¿Por qué desde la ciudadanía no percibimos que eso se traslada en el mantenimiento y en la mejora de los servicios públicos? Porque los que somos usuarios de cercanías llevamos sufriendo el deterioro de las redes ferroviarias desde hace un montón de años y cada vez a peor, y como tal, pues estamos hablando de la educación, estamos hablando de la sanidad. Entonces, la percepción, que podemos estar equivocados, pero la percepción del conjunto de la ciudadanía, de muchísima gente con la que hablas, es que lo que tú pagas en los impuestos no se corresponde con lo que tú estás diciendo, con una gestión adecuada de los servicios públicos. Ni devolución.
Y otra cosa es que una cosa distinta es que la economía marche bien, porque parece que va bien, pero otra cosa es que a la gente le vaya bien, es que son dos temas completamente distintos, ¿no? Cierto, sí. Entonces, una de las cosas que hacen falta también, pero volvemos a lo mismo, a la necesidad de tener una clase política que mire por la cosa pública y por los ciudadanos, es un pacto de renta. Es decir, usted, aquí, ¿quién está ganando el dinero? ¿Cómo se distribuye realmente la riqueza? ¿Cómo puede ser que yo no llegue a final de mes? Oye, pues tendremos que tener un diálogo para ver si es posible, en general, apoyar a la gente, el diálogo social. Yo siempre he dicho, el motor de crecimiento de un país, el diálogo entre sindicatos y empresarios y el Estado. Entonces, entre todos, habrá que, yo creo que esto se hizo alguna vez ya, en la época de la crisis famosísima del petróleo, los pactos de la Moncloa, en fin, un acuerdo general para que la gente pudiera tirar adelante, porque la riqueza hay que repartirla. Si la riqueza no se reparte, tenemos a Trump. Esa es una ecuación que es indudable, y así se ha demostrado en Estados Unidos. Es decir, la gente lo empieza a pasar mal, la gente reacciona contra el establishment. En este caso, el establishment español es el Partido Popular y el Partido Socialista. Si ustedes no me arreglan la vida porque son incapaces de cooperar, oye, después habrá elementos de confrontación que necesariamente tienen que existir, pero tiene que haber elementos de cooperación. Sin esos elementos de cooperación no vamos a poder llegar, por ejemplo, al pacto de renta, que es necesario en estos momentos para que, en fin, si es verdad que se está ganando tanto dinero, que sea una riqueza que llegue a todos los bolsillos. Bueno, eso publicaba que el crecimiento del PIB, salió un artículo con detalle, se debe a la inmigración. Claro. ¿Y en qué porcentaje? Viene publicado hoy. Y eso ha llevado a salarios más bajos, menos productividad. Hay que decirlo, porque ¿a qué tipo de trabajo han venido? Eso, luego vamos a tratar este tema luego, pero hoy se ha publicado un artículo muy interesante con datos concretos y específicos. Y yo tengo discusiones con amigos, y lo que acabas de decir, el tema de la renta. Los jubilados viven muy bien, pero los jubilados, la mayor parte de los jubilados gastamos el dinero en la alimentación, en la luz y en el gas. Y eso nos ha subido. Es decir, yo pongo un ejemplo, este año me ha subido el 2,5%, eso se lo ha llevado ya, se lo ha llevado en 2 meses la subida de la fruta, de la carne y del pescado, más el impuesto, un impuesto municipal. Claro. Eso en 2 meses. El pacto de rentas que propones, me parece, y explicado como lo has explicado, se nota que eres profesor. Gracias. Muy bien, pues yo creo que hemos tratado dentro de un orden pues aquellos temas que nos interesaban conocer a través tuyo. Y yo creo que espero que hayamos tenido éxito y te agradecemos mucho que hayas estado este tiempo con nosotros. Ha sido un placer. Muchas gracias y contamos contigo para futuras intervenciones. Cuando queráis. Así que te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Gracias. Muchas gracias, César. Muchas gracias a todos.